ese como el síndrome de la despedida. Sí, sí, estamos en otros espacios. Cari, no sé exactamente historia, Cari, ¿no? ¿Está por ahí, Cari? Yo estoy en didáctica y currículum especial en segundo. Y para primaria e inicial en historia de la educación en tercero. Y en mi caso, nos vemos con inicial y primaria. No, ahora hace un tiempo que no trabajo más en el profesorado de especial, en campo de la práctica de segundo año, ¿sí? Hay varios grupos, pero tengo 2 grupos en inicial y 2 grupos en primaria. Así que con algunas nos encontraremos en campo de la práctica el año que viene. No, no termina la historia, Nati. Continúa como las series. Bueno, nos reunimos en este, digamos, creo, después de tanto tiempo con Karina, de trabajar más en la trastienda, juntas, ofrecer una clase de cierre, compartiendo a las estudiantes, ¿no? Hemos hablado muchas veces entre nosotras qué pasa en tu Meet, qué pasa en el tuyo, cómo van, qué pasó con este foro, y decíamos, bueno, vamos a hacer esta última clase todos juntos y todas juntas, ¿no? También como un modo de celebración del trabajo que fue siempre compartido, pensado en conjunto. Cuando decimos que es el último en términos de el recorrido de las clases, que siempre fue intercalando encuentros presenciales con clases virtuales, presenciales virtuales, digamos, encuentros sincrónicos, con clases y algunas clases con lecturas, algunas clases con actividades, algunas clases con foros. Y esto ya nos pone de cara a empezar a cerrar todo este viaje, ¿se acuerdan que con la idea de viaje pedagógico? Y seguramente nos encontremos en noviembre ya para acompañar a cada uno y a cada una que esté en condiciones de poder cerrar la materia. Después, más al final del encuentro, hablaremos de esto en particular. Acompañaremos en algún espacio de tutoría, justamente, de acompañamiento de producción del trabajo final, pero ya no nos encontraremos en el formato de todos y todas dando algún contenido nuevo. Este sería el último espacio de trabajo con contenidos del programa de esta materia. Y si ustedes vieron, y acá vamos a empezar a darles un poco la palabra para empezar a conversar, si ustedes vieron la clase 7, como era la última clase, dónde empezamos allá por abril y dónde estamos llegando, ¿no? Tratando de recorrer tales, sino las preguntas, las ideas, los conceptos que armamos en este itinerario o en este viaje. Entonces, para poder llegar a defensa de la escuela y que no sea una clase suelta, sino que siempre hemos tratado de que las clases vayan recorriendo un hilván, que algo las vaya anudando. Nos gustaría que nos vayan contando y nosotras podamos y todas y todos ir apuntando cómo ustedes van recuperando ese recorrido, ¿no? Empezamos, puede ser la que se acuerde del texto, la que se acuerde de la actividad que hicimos, ¿no? Por dónde empezamos, cómo seguimos, no lo tiene por qué contar una SAP, vamos viendo que se van acordando y vamos reconstruyendo para poder llegar hoy a la clase 7, que es la que se llama la defensa de la escuela. Así que quien quiera, quien se acuerde cómo arrancamos esto. Yo hoy un poco sentí como que estábamos, o sea, me vinieron recuerdos de la primer clase porque, bueno, primero porque estuvimos con Brailovsky y además porque él utilizó palabras que se utilizan en pedagogía y conceptos que les cambió como el significado de alguna manera. Y bueno, eso me remontó un poco a la primer clase que hablábamos de eso, de las palabras que se utilizaban en pedagogía y de sus distintos significados y sus distintas maneras de decir las cosas. Claro, y me remontó un poco eso, el video de él, me remontó a la primer clase, como que fue una cosa de, se unió. Ajá. Milva, ¿te querías hablar o se te abrió el micrófono? ¿Qué hace la pedagogía, la primera clase? Lo mismo, claro, Brailovsky. Bien, ¿qué hace la pedagogía? Ahí empezamos y Natalia dice, bueno, conecté a Brailovsky, que empezamos y terminamos con el mismo pedagogo y se acordó del tema de las palabras o el famoso vocabulario pedagógico, ¿no? ¿De esto te acordaste, Natalia, al leer el último texto?
Sí, sí, me acordé de esto y también lo que veníamos hablando en las últimas clases, de decir la misma palabra pero cambiando el significado, decirlo en otro contexto. Ajá, Eso bien. también, que hablábamos de diversidad, que la escuela sarmientista hablaba de diversidad y ahora también hablamos de diversidad pero desde otro enfoque. Y Bien, también Brailovsky hoy decía en un momento, esta palabra que la tenía anotada acá, la profanación también. está bueno lo que decís, porque pareciera que llegando al final, algo que vos recuperás, y lo recuperás y vas al principio y también vas al final de todo el trayecto, es que hemos advertido que algunas palabras en el campo de una disciplina, en este sentido en el campo pedagógico o en el campo de la pedagogía, adquieren otros sentidos o significados distintos a los que los podemos llegar a usar en la vida cotidiana, ¿no? Y a su vez dentro de la misma disciplina, Natalia decía, bueno, una misma palabra en determinada racionalidad, ¿no? En determinado contexto significaba una cosa, y cuando la pongo en otro contexto de la misma disciplina, en otro momento histórico, significa otra, ¿no? Como Natalia hace como una advertencia de que no solo lo dijo Brailovsky en el texto 1, sino que ahora al final se va como dando cuenta, pareciera, ¿no? No sé si a todas y a todos les pasa lo mismo, de que eso es así, de que nos estamos recorriendo la materia. ¿Qué Y bueno, otra cosa, qué otra Y en cuestión de ese este sentido, recorrido? Pau, con respecto Sí, a las Cari. palabras, el término igualdad, que se trabaja en el texto de Ussel Southwell, también muestra la diversidad de significados que puede adquirir la palabra igualdad. No es un concepto unívoco, dicen, ¿sí? Unívoco. Exacto. Casi que podríamos pensar que en pedagogía no hay conceptos unívocos porque fuimos viendo que hay como una línea histórica necesaria de pensar a la par de la pedagogía para entender cómo se inscribieron esos conceptos en cada contexto, ¿no? Qué sentidos fueron teniendo esos conceptos a lo largo del tiempo. Y eso creo que es un aprendizaje para pensarlo en las disciplinas, ¿no? En las ciencias sociales y en las ciencias de la educación en particular, que son las que ustedes están cursando, que no es exclusivo de la pedagogía, ¿no? Que esos conceptos no son acuñados de una vez y para siempre, sino que cuando uno los nombra tiene que dar cuenta desde qué teoría, desde qué posición, desde qué contexto histórico, desde qué marco de lectura está hablando o diciendo lo que está diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado que la pedagogía nos permite una fundamentación, ¿no? Construir una fundamentación, un posicionamiento y alejarnos de cierta manera del sentido común para referirnos a las cuestiones educativas? Bueno, me parece que lo que dijeron va por ahí, no sé si, Milva creo que quería sumar algo más, no sé si alguien más. ¿Cómo enseñar? La primera pregunta de la clase fue cómo enseñar en este nuevo contexto de pandemia. Y leyendo el texto del cansancio educativo del maestro antidestino, me remontó también a esa pregunta, con todo. No sé por qué, pero lo relacioné con esa pregunta también. Todo lo que decía. Me llevó a eso también. Bueno, vamos a ir viendo por qué te llevó a eso, volver Ratero te llevó a pensar cómo enseñar, podemos ir pensando. Antes de llegar porque ahora están como juntando el principio y el final, pero en el medio hubo cosas también. Vieron que igual es como dicen, ¿no? Los cuentos tienen que tener buenos principios y buenos finales. Miren cómo se acuerdan de la vi una vez, se acuerdan, y del final también. Pero también hubo cosas en el medio, ¿no? Bueno, arrancamos pensando qué hace la pedagogía, por qué ustedes que estudian para ser educadores y educadoras necesitan formarse en el campo pedagógico. Apareció esto que trajeron de que hay un vocabulario y que no es aprenderse palabras solamente, un vocabulario es mucho más que eso, ¿no? Nos arma una posición como enseñantes, nos permite fundamentar nuestras prácticas. ¿Qué pasó después, aparte de trabajar con ese texto para pensar que estudia la pedagogía? ¿Qué otras cosas hicimos en esa misma clase 1? ¿Qué otras cosas pasaron después de la clase 1? No vayamos. Lo del acto de estudiar, recuerda que lo vimos mucho. ¿Y qué te acordás de eso, Mariel? Ay, no lo repasé mucho, pero... Ay, no sé qué le puedo decir, profe. No importa. ¿Te Es acordás es quién? un texto
De Paulo Freire, ¿sí? ¿Se acuerdan? Correcto. Que fue la primera. Sí. Paulo Freire. Esperen que hace mucho acople, a lo mejor es eso, Milva, ahí está, dale, Cari. Bueno, no, para ayudarla un poco, Mariel estaba hablando. ¿Era Mariel? Sí, sí. Creo que sí. Bueno, ese texto lo seleccionamos para pensar en la alfabetización académica, que sería esto de adentrarse en textos complejos y de disciplinas, como la pedagogía en este caso, o de la didáctica, cuando ustedes estuvieron en didáctica. Y bueno, y se metía en algunas cuestiones de qué es esto de estudiar y qué pasa cuando uno se adentra en un texto y en cierta medida dialogás con el autor, como dijo, ay, ahora ya no me acuerdo quién era, que dijo, a mí Ratero me hizo pensar en tal cosa, ¿no? Entonces, Milva lo dijo. Bueno, Milva decía, yo pensando en este contexto y en la pandemia, cuando leí Ratero me llevó a tal cosa. Bueno, esto que decía la profe también, de ir hilvanando o tejiendo, ¿no? Cómo uno va relacionando conceptos, teorías, de eso un poco se trataba el texto de Paulo Freire, tan bellamente escrito, porque Paulo Freire escribe poéticamente también, ¿no? Y mucho compromiso. Sí, silencio. No, reinventar ese texto, ¿no? Sosteniendo la idea principal, pero haciendo una creación nueva también, a partir de lo que uno entiende. Yo tomé como apunte, bueno, nos invita a reflexionar acerca de qué actitudes y qué desafíos implica la tarea de estudiar, entendiendo, como él dice, que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Está buenísimo, porque ahí lo juntaste con lo que decía Mariel, ¿no? La idea de que no somos consumidores, no leemos para reproducir meramente, sí para comprender y para producir, ¿no? Y para producir esto que un poco hacía Milva antes, que dijo, a mí este texto me lleva a contestar esta pregunta. Bueno, ese es el tejido de Milva, no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Otra quizás dice, no, yo cuando leí Ratero me fui para otro lado, o me ayudó a pensar esta otra pregunta. Bueno, eso es un poco el acto de estudiar que dice Freire. Acá no es cuestión de apilar los textos que vimos o los videos y repetir uno atrás del otro, sino encontrar esa producción personal de cada una de ese viaje que nosotros propusimos, que tiene como un hilván que va de la clase 1 a la 7, pero que ustedes también hicieron sus propios tejidos, sus propias relaciones, en algunos momentos relaciones con otras materias que han traído a los Zoom, a los Meet, ¿no? Bueno, esos tejidos casi que con Karina, si ustedes no los arman, nosotras no los vemos. Ustedes hacen esos tejidos con otras materias. Hago así, pues me hace con esa manualidad que se hacía con los clavitos y los hilos, como los telares. Bueno, es como si ustedes plantaran los clavitos. Hay clavitos que son del campo de la pedagogía y otros clavitos del telar que son de otras materias, y ustedes tejen algún hilito y dicen, cuando vimos las hermanas Cosettini en didáctica, ¿no? Y han traído materiales de otras materias, y ustedes ahí construyen ese diálogo, no lo dicen los textos, lo construyen ustedes, pero para eso primero hay que leer los textos, si no, no podemos construir en el aire, ¿no? Hay que leer, y Freire dice leer es difícil a veces, hay que leer más de una vez, hay que tomarse un tiempo, ¿no? ¿Profe? Sí. Justamente que hablando de lo que es la didáctica y demás, yo la verdad que, bueno, en didáctica ya es como que llegamos al final, ¿no? De la cursada. Y como que lo vi, me encontré como muy ligado lo que es la didáctica con la pedagogía, ¿no? Y me pareció que en el recorrido, mi modo, digamos, de verlo, es como que la pedagogía nos permite, en todo este recorrido nos permitió ver los conceptos, o sea, ¿no? De nuestro posicionamiento también, y la didáctica de las prácticas, o sea, cómo nosotros nos vamos a querer plantear ¿no? Nuestras prácticas. Y me pasa eso, que por ahí a veces cuando leo cosas de pedagogía se me vienen, sí, de didáctica, automáticamente, videos o textos, mismo de Paulo Freire, que lo hemos trabajado. Así que
es como que se me entremezclan las dos materias. Acá lo importante a lo mejor es, Cari, vos que sos profe de didáctica también, ¿querés un poco decir ahí para que podamos vincularlas pero separarlas también? Sí, estoy pensando que en ambos casos estamos estudiando la educación y ahí es donde se van a atravesar. Pero en el caso de la pedagogía quizás lo vemos más desde una perspectiva sociológica, aparece el tema del poder, ¿sí? Aparece el tema de los actores sociales involucrados en los procesos, el Estado como otro actor dentro de los procesos sociales, y en el caso de la didáctica ya estamos más centrados en lo que sucede en particular, se podría decir, en las aulas, y si no, en las experiencias educativas, y en la relación que se establece entre el docente, el alumno y el contenido a enseñar, ¿no? Y aprender, ¿sí? La tríada didáctica, habrán visto. Creo que por ahí pasa la cosa, pero supongo que profundizar sobre esto llevaría mucho más tiempo. No, la idea es, está bueno lo que trae Leonora y me parece lo que suma Cari, porque obviamente que si son todas disciplinas del campo de la educación y dialogan, pero también hay que entender que una disciplina tiene unos bordes, unos límites, ¿no? La pedagogía no se va a meter estrictamente en los componentes de la enseñanza y en los modos de enseñar. Menos en lo que tiene que ver con el diseño de esa enseñanza, ¿no? Porque la didáctica va a ir avanzando, ustedes van a cruzar una didáctica y currículum y van a empezar a pensar esos diseños concretos de las prácticas de la enseñanza. Cuestión que nosotros no nos hemos metido ahí, ¿no? En el diseño de la enseñanza, pero sí pensamos qué es ser enseñante, pensamos qué es enseñar en una escuela. Si enseñar en una escuela en la modernidad tenía los mismos sentidos que hoy. ¿Qué es ser estudiante y qué es ser alumno? Ahora en un rato nos vamos a meter, pero hemos discutido mucho qué es ser alumno o estudiante en los diferentes momentos de las racionalidades que fue dando cuenta Brailovsky. O qué relación hay entre, como decía Cari, entre el Estado, los tipos de Estado, las conformaciones estatales y la escuela, ¿no? Si tienen una relación eso, si tiene un vínculo. Si la escuela es igualadora, no es igualadora, cómo piensa el contexto social. Entonces, fíjense que es como si fuera una plataforma más amplia, no ni mejor ni peor, más amplia la de la pedagogía, ¿no? Y la didáctica va a pensar más concretamente cómo diseñar la enseñanza, que obviamente guarda relación con los momentos, ¿sí? Cuando Paola... Perdón. Mariel. Cuando Paola... Mariel. Sí, ahora habla... Espera. Cuando Paola habla de diseñar la enseñanza, se refiere a lo que por ahí para especificar un poco, a lo que sería la planificación, ¿no? Es decir, pensar cómo voy a enseñar, con qué recursos, qué tipo de intervenciones va a tener el docente. Se dan cuenta que es mucho más específico y está enfocado a la tarea de enseñar puntualmente. En el caso de la pedagogía, está dentro del campo de la fundamentación y nos permite pensar la educación en sentido amplio y enmarcarla en contextos históricos, en proyectos políticos, ¿no? Si ahí me silencio, Mariel quiere hablar. No, un poco hablando del tema de lo que es didáctica y pedagogía, Brailovsky en el video hablaba de poner las cosas sobre la mesa, y decía que en el caso de la didáctica sería el contenido. En el caso de pedagogía, ¿a qué haría referencia esto de poner algo sobre la mesa? Eso quería preguntarles. Ay, estaría bueno que lo podamos contestar, digamos, qué pusimos sobre la mesa, ¿no? Bueno, nosotros hemos puesto una mesa con ustedes, hablamos de viaje, podría ser una mesa, ¿no? Y pusimos discusiones sobre la mesa. La didáctica igual sería el contenido y también sería el enseñante y el aprendiente o el aprendiz, ¿no? Esos tres componentes de la tríada didáctica que decía Karina, que sabemos que hay muchas maneras de enseñar, hay muchas maneras de planificar, y eso también tiene que ver con momentos históricos. No es que la didáctica no es histórica, ¿no? La didáctica tiene esos componentes vistos a lo largo del tiempo. Pero nosotros ahora estamos, si quieren algo de esto, ya dijeron ustedes, y dijo Karina,
de que pusimos otras cosas sobre la mesa, ¿no? Pusimos los estados, pusimos al mercado también en algún momento, pusimos a la educación en sentido amplio, pusimos los actores sociales, la igualdad, la desigualdad, la diversidad, como ejes. Las teorías, sí, alguien dijo las teorías críticas, o el campo de las teorías de la educación. El orden fundante. Y yo, a ver, me animo a preguntar esto, el orden fundante, dice Alejandra. Me animo a partir de lo que dice Mariel, vamos a ver qué sale de esto. Me animo a preguntarles qué querrá decir Brailovsky y con qué cuestiones lo relaciona cuando dice hay que ofrecer, hay que poner sobre la mesa. Ahí ya nos estamos metiendo más con Brailovsky y Ratero. ¿Por qué poner la mesa? ¿Para quiénes? ¿Para qué? Para los estudiantes, para los alumnos. ¿Puede ser? Claro, pero ¿con qué finalidad? ¿Qué es lo que se espera que ocurra ahí? Profe, lo que yo entiendo, o sea, desde nuestra posición docente, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea docente? Primero, ver el contexto en que se encuentran los chicos, ver la diversidad con la que vamos a trabajar, y a partir de eso ver qué ofrecer como docentes. Tal vez no estén todos en el mismo punto de partida del que estuvimos hablando durante todo este tiempo, entonces ver qué ofrecemos, qué ponemos justamente sobre la mesa, con qué fin y para qué, ¿no? Tal vez no todos los chicos se encuentren dentro del mismo contexto. Entonces yo entiendo eso, ver qué ofrezco como docente. Yo creo que tienen que ver con la idea de convocar, con invitar, convocar. Con la democracia. Tender posibilidades. Sí, bien, ahí dicen, pensó lo de Daniela y acá ven cómo rápidamente podemos fugar a la didáctica. ¿Qué ofrecer el objeto de conocimiento y cómo? Fíjate que ya responde más al diseño de la enseñanza. La didáctica te va a enseñar a decir qué, o sea, hacer ese recorte después, el año que viene van a trabajar con el documento del diseño curricular y van a poder saber qué poner en esa mesa y cómo ponerlo en esa mesa. Nosotros todavía estamos pensando más cómo. Estoy pensando en la de la mesa, es un lindo ejemplo, ¿no? Como cuando uno decía, creo que acá la compañera Natalia, ¿no? Y cuando uno invita, ¿no? Uno pone una mesa cuando invita, cuando recibe, cuando agasaja. Y estaría bueno seguir pensando como con esa metáfora, ¿no? Del poner la mesa. Quizás específicamente cada componente, la forma que tenga, el qué que decía Daniela, el cómo. Bueno, ahí ya, si vamos muy finito ahí, nos vamos a meter como en el campo de la didáctica, ¿no? Que es la que nos va a ayudar a pensar bien finito esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo voy a presentar el contenido? ¿Con qué materiales? ¿Qué contenido? Bueno, de eso la pedagogía, si ustedes recorren todo lo que hicimos, nosotros no nos detuvimos en estas cuestiones, ¿no? Escapa el objeto de la pedagogía. Pero sí pensamos en esa mesa, porque habría muchas formas distintas de ofrecer una mesa. A ver. Profe, acá no podríamos hablar del concepto de profanación, como una expropiación, como dice Brailovsky, porque se trata de poner a disposición de todos lo común, como una oportunidad de renovar al mundo. Profanar los usos, los sentidos, como sacar el conocimiento de algún lado para ponerlo a disposición de todos. No sé si me explico. Sí, Nati, a ver, ¿cómo ven esto? Nati está tomando bastante al pie el texto de Brailovsky, ¿sí? Está siendo bastante precisa y está bueno que vayamos cerquita del texto, ¿no? Porque a veces de estas cosas podemos decir cosas que se nos ocurren, pero vayamos cerquita del texto porque para eso traemos los textos. Después pensemos lo que nos invita a pensar. Pero Natalia habló de este concepto de profanación, de sacar algo de un lugar, ahora vamos a ver qué es eso, de dónde lo sacamos, y ponerlo en esa mesa para que pasen otras cosas. ¿Qué sería ese algo? Sí, Ratero. Silva. Educar nos convoca también a un cierto modo de ignorar, no dando por naturales y obvias las cosas que vemos a diario. Poner la mesa para eso también. Preguntarnos de lo que enseñamos.
No tomar por no tomar por obvio sería desnaturalizar, ¿no? Y hacerse muchas preguntas también sobre lo que ponemos ahí sobre la mesa, para que no sea un acto de consumir ideas, como decía Freire. Si yo les pongo el texto de Ratero y les digo que lo repitan de memoria, ¿qué operación están haciendo ustedes? No están haciéndose preguntas, no están pensando la relación con la actualidad, no están relacionando con otros autores. Exacto, digamos, piensen las cosas rupturistas o críticas que plantea tanto Brailovsky como Karina Ratero, pero si nosotras agarráramos ese objeto, lo pusiéramos en la mesa y les dijéramos que con eso vengan al final y lo reciten de memoria. Bueno, ese es un modo de poner algo sobre la mesa, ¿no? Nuestra mesa es, supóngase, un mantel, traemos el texto de Ratero, traemos el texto de Brailovsky, pero la invitación que les hacemos es que vayan punto por punto y nos expliquen con coma y con todos los adjetivos calificativos y en el final, bueno, ese sería un modo de poner la mesa. Con Ratero, supónganse que pudiéramos poner los textos así, los libros. Pero también habría otro modo de poner la mesa con esos objetos, ¿no? Los objetos... ustedes les imprimen esa forma. Quizás la didáctica ayude después a ver bien qué forma le van a imprimir, pero por lo menos estamos discutiendo que la mesa la podemos poner de muchas maneras, con esos objetos que traemos. Y esos objetos no son cosas a veces, ¿no? Son ideas, ¿no? Freire ya nos diría, no ponemos una mesa para consumir, no ponemos una mesa para consumir ideas. Profe, ¿y Puede esto ser, paréntesis, de poner las cosas, los conceptos entre paréntesis, que detallaba algunas cosas, eso también me pareció bárbaro. Poner entre paréntesis. ¿Qué encontraste ahí? Dale, a ver, abrí un poquito eso que te pareció bárbaro. Esto donde venía hablando del concepto que me encanta, decía Brailovsky, porque él había escrito un libro sobre paréntesis, que es cuando los alumnos, es ponerlo los alumnos entre paréntesis, entre otras cosas. Está puesta entre paréntesis por ahí, y que quede afuera en dónde naciste, de qué barrio sos, de dónde venís, cuál es tu idioma, o cuál fue tu idioma, esas cosas. Bien, bien. Está bueno, vos decís ahí está recuperando hasta, si se fijan, el Thomas Scliar, que es otro autor que a lo mejor lo leyeron o lo van a leer más adelante, Carlos Scliar, otro pedagogo que trabaja mucho con Brailovsky, que dice, cuando recibimos al otro podemos pensar a esa mesa, porque venimos hablando de invitación, lo recibimos y acá tomo la idea de paréntesis que trae la compañera, podríamos decir, que ponemos entre paréntesis cualquier juzgamiento, cualquier sospecha, cualquier pregunta que tengamos, ¿no? Vieron esta vez es la obsesión de saber quién es el otro. Y la verdad es que nosotros lo que tenemos que enseñarle al otro, ¿no? Digo, él dice, bueno, pongamos entre paréntesis a ese invitado que traemos, es como si uno le abriera la puerta a cualquiera, pero en el mejor sentido, ¿no? Los pedagogos usan la palabra, sí. Cari. Espera que tengo que admitir. Ya va, espera. No, les iba a leer esperen que admito y sigo. Ahí está. ¿Encontraste el pedacito El pedacito del texto de Brailovsky, porque me parece que, bueno, no sé, chicas, a mí me encanta cómo quedó la materia, me parece que cierra por todos lados. Y esto que trae, ¿quién era? ¿Natalia? Bueno, también se relaciona con la diversidad, la desigualdad, ¿sí? Porque lo que dice el texto Brailovsky es que una de las operaciones que realiza, una operación pedagógica que realiza la escuela, es volver a alguien un estudiante. Y al hacer esto, dice, va a suspender el lazo de pertenencia a la familia, al Estado, a la religión, bueno, a su cultura, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice que pone entre paréntesis las determinaciones. ¿Por qué? Porque pertenecer a una religión o a una cultura o a un origen social determinado, económico, en cierta medida nos determina como sujetos, ¿no?
Dice también desanclar, ¿sí? Desanclar de las determinaciones y apertura a nuevos modos de vivir. A ver qué les parece esto. Dice, habilita al estudiante a volverse parte de una comunidad por venir. ¿Qué les parece esto que les leí? Profe, no sé si está bien citar pero me quedó muy grabado una frase de Philippe, no sé si lo voy a pronunciar bien, Philippe Morieu, o Morieu. Merie, sí, dale. De Philippe Merier, que decía que la escuela no puede todo, pero sí puede algo. Y quizás sería una de las cosas de servir en la mesa, ¿no? Como decimos, de decir, bueno, ¿qué es lo que puede? O sea, dentro de los contextos y las realidades de cada persona o de cada cultura, servir eso, ¿no? Como abrir esa duda, ¿no? De esto, de decir, bueno, no vamos a poder abarcar todo por los cambios por los que pasa la sociedad, pero sí que podemos hacer hoy, ahora, ¿no? Esa frase, Elio, está buena, está en los videos, en uno de los videos, ahora no recuerdo si es en el del alumno, creo, me iría cerrando ese video, allá va a lo lejos por el principio de la materia. Y ahí me parece también, Elio, más allá de lo que vos traes, que es interesante, y acá yo les quería contar, le decía a Cari, que si bien nosotros trajimos a Brailovsky está trabajando en ese texto que les pusimos, un texto que se llama La defensa de la escuela, ¿no? Él hace como su lectura, lo dice en el video, ¿no? De La defensa de la escuela, que es un libro de Simons y Marjolaine. Nosotros no les dimos ese texto, sino que les dimos la lectura que hace Brailovsky de ese texto. Y es muy elocuente. Nosotros veníamos de trabajar las teorías críticas, que uno podría decir, bueno, justamente han criticado mucho a la escuela, han develado esta idea de que la escuela, ¿se acuerdan?, reproduce las desigualdades de clase, se pone al servicio del capitalismo, ¿no? Pareciera que fuera una distribuidora de una eterna desigualdad. Y terminamos con una clase que se llama, después que hemos hecho esta crítica desde estas corrientes que obviamente han develado muy bien estos mecanismos que suceden de la escuela, de la mano de las lógicas del Estado muchas veces, y más de un Estado, digamos, en diálogo con un modelo capitalista, es interesante un libro que dice La defensa de la escuela, ¿no? Si uno va a ese libro, que se lo súper recomendamos con Karina para que algún día lo lean, es un alegato a la escuela, es decir, bueno, no desconocemos que la escuela produce desigualdades. Más, en este contexto hemos hablado muchísimo, ¿no? De que la escuela finalmente se vieron mucho más esas brechas desiguales que ingresan a la escuela, que son del mundo de lo social, y que muchas veces la escuela reproduce esas mismas desigualdades. Pero sin embargo, dicen, la escuela tiene mucho, esto que decía Merie, tiene mucho para hacer, o sea, que no desconocemos que hay una reproducción de la igualdad, pero la escuela puede un montón de cosas, puede esto que decía Karina, ¿no? Puede desconocer el origen de los sujetos, sus historias, sus procedencias, y ponerlos y sentarlos en la misma mesa, ¿no? Sentarlos en la misma mesa, como si la mesa fuera la educación, ¿no? Otorgándole a todos la misma confianza de que van a aprender, ¿no? Como cuando ustedes llegaron a esta materia, que nos sentamos en esta mesa de cuadraditos, y lo que nosotros les pusimos es una cantidad de saberes que seleccionamos con Karina, que los ofrecimos de un modo, confiando que ustedes se podían sentar en la mesa, sin saber mucho de dónde venía Alejandra, de dónde venía María, si bien ustedes se presentaron, que fue como decir hola, buen día, el día que les abrimos la puerta del aula virtual, no sabemos en detalle qué hace cada una, sí, a lo mejor les preguntamos que vinieron a buscar al profesorado, ¿no? Pero para acercarse al objeto de conocimiento que les presentamos con Karina, no importa mucho de dónde viene cada una. Lo importante es que acá oficien y que nosotras acompañemos, que ustedes puedan oficiar el lugar de estudiantes, ¿sí? En ese sentido, me parece que es interesante esto. Sí, Macarena. Ese sería, digamos, el paréntesis que Daniel hace referencia, ¿no?
Sí, claro, es lo que leyó recién la profe Karina, que dice, suspendamos, ese paréntesis es como si vos metés en el paréntesis toda esa historicidad, todo ese juicio sobre quiénes son tus estudiantes, sobre de dónde vienen, si aprendieron o no aprendieron cosas antes de estar en la escuela, de quiénes son sus familias, de cuál es su religión, de cuál es su... Vos eso lo ponés todo entre paréntesis porque eso es lo único que te permite sentar a todos en la misma mesa, ¿sí? Como iguales de inteligentes, como iguales de capaces, para aprender. Si vos no ponés eso, no suspendés eso, sí, ¿quién habla? Me ocurre este ejemplo, Dari, para la profe, para el nivel superior, por ejemplo. Nosotras desconocemos si ustedes en la secundaria tuvieron mejores o peores notas, si los profesores confiaron o les dijeron qué bien que trabajás, o dijeron la verdad, no haces las cosas bien, ¿sí? Y eso sí ustedes lo traen, cada uno lo tiene en su recorrido, ¿no? En su trayectoria educativa. Pero aquí estamos confiando en las posibilidades de cada uno y cada una de ustedes, ¿sí? En ese sentido, la escuela pone sobre la mesa y vuelve común, ¿sí? Ofrece todos esos conocimientos que a veces no son del ámbito escolar y sí se llevan a la escuela para debatirlos, para pensarlos, para pensar el mundo, ¿sí? Todos somos y todas somos capaces de pensar el mundo. Profe, eso, sabe Sí, que yo profe. le quería agregar también que hay una parte del texto que, bueno, dice, somos lo que el tiempo hace con nosotros o también y decididamente lo que nosotros hacemos con el tiempo. Y bueno, dice que si es lo segundo, la escuela tiene que hacer algo con respecto a este acto de ocupar, digamos, y por esto es recibir al otro, digamos, sin cuestiones. Yo creo que esa frase también es muy buena y hace referencia a esto que justamente estamos hablando, ¿no? De recibir al otro sin juzgarlo, de dónde viene, o cómo le fue en la escuela anterior y demás. Vamos a escuchar a Adela, después sumamos, porque Camila con esta frase sumó el tiempo, que es una variable muy importante del texto de Brailovsky, ¿no? Más allá de que sumó eso para hablar de esta suspensión de estos antecedentes que tenemos como personas, pongo antecedentes entre comillas, ¿no? Como nuestra historicidad, nuestra biografía, cosa que vamos a trabajar y vamos a ir, ahora voy a pasar un chivo de campo 2, cosa que vamos a trabajar fuertemente en campo de la práctica 2, ¿no? Repasar esto que decía Karina, cómo nos vieron a nosotros, qué maestros tuvimos, ¿no? Y qué marcas hay en nosotros acerca de qué observaciones nos hicieron los maestros y las maestras y profesores y profesoras a lo largo de nuestro recorrido como estudiantes, porque de eso, decía Karina, están hechas. Que estén hechas no quiere decir que nosotros lo indagamos para saber quiénes pueden o quiénes no pueden. Todas estaban sentadas en la misma mesa el día que abrimos el aula. Vamos a tomarlo de Karina del tiempo, pero estaba Adela, creo. Después estaba Laura y después estaba Nati. No sé si estoy nombrando bien si Adela y Laura tenían ganas de hablar. Sí, yo me quería referir a las desigualdades, ¿no? Tanto sociales, si son también reproducidas dentro del colegio o se refuerza. Bueno, uno de los autores que más me apasionó fue Freire, que apuntaba más hacia la liberación mediante la alfabetización, de la acción liberadora y transformadora que trae la educación, que como futuros educadores esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, Laura, como pongas Bien, la mesa, Laura. como pongas la mesa, vas a poder emancipar. Claro, porque me refiero a esto, yo puedo alfabetizar con el A, E, I, O, U y que repitan, ¿sí? O alfabetizo con la palabra huelga, ¿sí? Y ahí enseño la complejidad de la letra H, pero no voy a alfabetizar diciendo repitan las letras y cópienlas. Y ahí Cari mete la didáctica, ¿ven? Estas cuestiones las van a ver en la didáctica de las prácticas del lenguaje. Pero no es solamente, yo enseño con huelga o enseño... Si yo enseño de una manera u otra, por eso la didáctica también es política y por eso se vincula con la pedagogía. Esas decisiones que ustedes van a tomar sobre el cómo van a estar respaldadas en estas cosas que estamos discutiendo en la pedagogía.
se van a acordar, si nos sale bien esto de formarlas y formarlos como maestros y maestras, se van a acordar de estas discusiones y van a decir, hay una discusión política atrás de si enseño A, I, O, U o si enseño con la palabra huelga. No es solamente este o este otro método, ¿no? Pensar que solo es un método, ¿cuál es el método mejor? Cada método tiene un respaldo político, tiene una posición atrás. Entonces, van a ver cómo la pedagogía desaparece como materia, ya no la van a tener más en los años que siguen, pero van a ver cómo esas discusiones van a respaldar, por ejemplo, decisiones didácticas, ¿sí? Por eso la didáctica también no es un método, sino que son decisiones del campo de lo político-pedagógico, ¿sí? Acá, de nuevo, ven cómo vamos haciendo dialogar estas dos disciplinas, pero a su vez también entendemos que son cuestiones distintas, ¿sí? Que dialogan, pero que también discuten cuestiones propias cada una de su campo. Está re bueno el ejemplo que trajo Cari. Y ahí imaginemos una mesa totalmente distinta. Ustedes pueden pensar la planificación, el diseño de la enseñanza como una mesa. Pueden seguir llevándose esa idea de pedagogía para lo que viene, ¿no? ¿Qué pongo en la mesa, no? Y cómo siento a los comensales alrededor, ¿no? Si los entiendo como iguales, como cualquiera, decíamos, no como cualquiera despectivamente, que son todos iguales, entonces son todos cualquiera. No hay unos que pueden estar y otros que no, o unos más en la cabecera, ¿no? Pensemos más en una mesa redonda, donde no hay lugares privilegiados, ¿no? Como las cabeceras en las mesas rectangulares. Quería hablar también a Adela y después estaba Natalia también. No, que del último de Brailovsky, del último tema 7, que decía que volver a alguien un sujeto atento, atención, atender es aprender a fijarse, aprender es aprender a preguntarse, a ser minucioso. Después Simone Mayelem, que decía que en la escuela se aprende a prestarle atención a las cosas. Hay una idea de disciplina, entrenar la capacidad de dirigir la atención, que existe una voluntad. Eso ya desde el tema 7. ¿Se me escucha? Pues yo no lo escucho. Sí, yo tengo una pregunta para Adela y para todas. ¿Prestar atención a las cosas o prestarle atención al maestro es lo mismo? ¿Cuál es o cómo lo ven eso? Me parece que lo aprendimos en campo, en otra materia que decía aprender a mirar. Sí. Ver y mirar, es diferente, decían. Una cosa es ver y la otra cosa es mirar. Profe, pero cuando el maestro dice presten atención, ¿es lo mismo que lo que está diciendo Adela, que dice que lo que tenemos que crear es una atención a las cosas podemos decir al mundo, a los objetos de conocimiento? ¿Es lo mismo que el maestro que dice, me atienden a mí? No. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué, Dani? Porque ahí se ven dos escuelas. Por un lado, cuando el maestro dice prestar atención, es imponer como un orden, imponer que se queden todos quietos y presten atención, me miren a mí. Y por el otro está el observar, el ver las cosas, o sea, ver más allá de lo que nos están mostrando. Para mí son dos escuelas diferentes. Prestar atención al maestro y verla. Y mirar, observar. En el texto de Brailovsky, como decía la compañera. En el texto de Brailovsky dice, como acto de poner en marcha la inteligencia. Una inteligencia que tenemos todos y todas. Sí, profe, yo noté. Claro, porque dice que la inteligencia... Perdón. No, lo que él dice es que la inteligencia tiene... Habla vos. Brailovsky citó a Rancière diciendo que la inteligencia es la capacidad de prestar atención. Puede ser, profe, en el libro Maestro Ignorante era, o algo así, tomé apunte. Sí, Mariel, es un libro hermoso. Lo menciona como un posicionamiento. Es una posición ética. Y filosófico. Exacto. Filosófico. Como un punto de partida. Ahí anótense.
Van a la Anótense escuela para libros, presentarle anótense atención libros. a algo. Sí, pero fíjense que ese algo es como una atención, lo tengo, no sé quién leía, ahora ya me voy a olvidar, que decía que es una atención sin centro. ¿Qué sería una atención sin centro? Porque estuvimos acostumbrados a que la atención era a alguien, no a algo. Los maestros golpeaban el pizarrón y decían, atiendan, y en sí era atiendan a mí, ¿no? Como si la mesa tuviera cabecera. Esto no quita que el docente tiene un lugar, ya dijimos, un lugar de responsabilidad, eso ya lo dijimos, no somos iguales que los estudiantes. Pero Como qué dice la distinto es didáctica magna de Comenio, que decía el maestro es el que le habla a todos como si fueran uno y a uno como si fueran todos. ¿O no? Sí, sí, ahí estás recuperando el principio del enseñar todos a todos de Comenio, pero fíjense qué interesante porque estamos muy acostumbrados a la palabra atención, se usa mucho en la escuela, ¿no? Presta atención, la mamá te dice, anda a la escuela y presta la atención al maestro, ¿no? O a la maestra. Bueno, pero acá está discutiendo esta idea de atención, ¿no? No es una atención con un centro, con una cabecera, sino que es la atención al mundo. La palabra atención es tender a. Tender a, es atención, ¿sí? Tender al mundo, mirar al mundo, no a una persona. Y el maestro ahí ocupa un lugar, porque es el que diseña una práctica para que los sujetos atiendan al mundo, lo miren, ustedes decían, lo observe. No que lo observe al maestro, sino que observe ese mundo que el maestro pone en la mesa. Miren qué distinta a cómo tenemos configurada la idea de atención, el modo en que Brailovsky lo trabaja y lo trae, ¿no? Y además, ahí aparece una idea de igualdad, ¿no? Todos y todas somos igualmente capaces, o sea, inteligentes, para atender a ese mundo, ¿sí? En ese sentido se defiende la escuela también. Si la escuela toma esa igualdad de inteligencias y les ofrece posibilidades para proyectarse, para analizar, para armar una trayectoria de vida, va ¿cómo dice? A ver, espera que quiero decir tal cual el texto de Rosero. Bueno, ser antidestino, ahí sos un docente antidestino, ¿sí? Si el destino de esa persona, por provenir de sectores sociales desfavorecidos, no vas a llegar a ningún lado, porque no tenés recursos, porque en tu familia nadie puede hacer una universidad, ¿sí? En ese sentido, quería decir tal cual que no encuentro la frase ahora, desatar a alguien, acá está, de la profecía de fracaso con que llega. Ahí les paso la palabra. Profe, Brailovsky dice que hacer un diagnóstico acerca de la inteligencia sobre los alumnos es ser desigualitario, digamos, hacer un diagnóstico previo sobre la inteligencia de cada uno de ellos. Por ese motivo, lo que hablamos es de la igualdad de inteligencias. Eso no quiere decir que las personas somos iguales, pero todas somos igualmente capaces de abordar el mundo, de hacernos preguntas, de interpretar, de argumentar. Exacto, esta idea que trae Cari, alguien nombró a Rancière hace un ratito, y lo pueden guardar para otro momento. Este libro que nombraba, no sé si Adela, que se llama El maestro ignorante, que parece como medio raro, ¿no? Nombrar así al maestro, es muy interesante la potencia de ese libro escrito por Rancière, tiene que ver con esto, ¿no? Con considerar que el otro es igual que yo, que su capacidad no tiene que ver, como dice Natalia, con un registro ni con un diagnóstico, sino que somos seres humanos y por lo tanto todos somos seres inteligentes. Eso nos iguala como punto de partida y por eso podemos ofrecer el mundo a todos los niños y todas las niñas. Después la didáctica nos ayudará a pensar las mejores estrategias, pensar si son estrategias únicas, si son diferenciadas, pero en principio, pedagógicamente, confiamos en que todos los sujetos pueden aprender y ninguno está atado a ningún destino pedagógico. Esa es una posición práctica concreta, sí.
Alejandra. Perdón, pensé que iba a hablar. Tengo una duda, pero no tiene que ver con el texto de Brailovsky, pero sí de lo que copié de la plataforma. Lo puedo leer, es un poquitito nada más. Dice una parte, preguntarnos acerca de lo que enseñamos o dejamos de enseñar teniendo en cuenta que producimos herederos o desherederos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que según cómo enseñemos podemos echar a perder a algún alumno o no? ¿Algo o no? ¿Qué entendió el resto por la idea de que herederos y desherederos? ¿Alguno vinculó eso con algo? Profe, con el conocimiento, ¿puede ser? Sí. Heredar el conocimiento, o sea, de lo que uno como docente puede llegar a dar, ofrecer, ¿no? Ofrecer oportunidades. Creo que yo lo relacioné con eso, con heredar todo lo que el docente puede transmitir. ¿Tu nombre cómo es? Porque yo no te veo tu nombre, ¿puede ser? Nadia, profe. Ok, Gloria, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien sumaría ahí a lo que dijo Gloria o pensó otra cosa? Desheredar sería como quitarle oportunidades. Profe, no sé si me escuchan. ¿Cómo? No sé si Daniela. Sí. Sí, o sea, como heredar como generar sujetos pensantes, que se hereden eso, generar pensamientos críticos, ¿no? Eso, por ese lado lo entendí yo. ¿Y cuándo alguien quedaría, pueden vincular esta idea de desheredados con la idea de destino, de ratero, digamos? ¿Quién es o qué posición nosotros tomaríamos si dejáramos a algunos sujetos desheredados? ¿Quién es el docente que deja a algunos desheredados? Profe, yo No hay desigualdad. Ordenémonos, Mariel. Y profe, los que piensan que, no sé, este niño está perdido, este niño no tiene remedio, lo estoy dejando afuera, lo estoy dejando. Nosotros en didáctica... Gloria. Perdón, soy Nadia. El fracaso escolar, perdón, Nadia. No se escucha. Nadia, vos vinculás la idea de desheredado con los que fracasan, o sea, los que fracasan claro, son los el fracaso escolar, ¿no? Y vos vinculás, ay, se nos fue la profe Rolandi, bueno, ahora ya volverá. Vos vinculás que ese fracaso no tiene que ver con los sujetos, sino con la posición del maestro, porque también ahí el fracaso escolar es otro gran tema para trabajar, que es a quién le atribuimos el fracaso. Yo, profe, yo lo relaciono con lo que sería el buen alumno y un mal alumno. O sea, el buen alumno es el que heredó lo que yo le enseñé, y el malo, el que está desesperado, es el que no me prestó atención, el tiro al aire, digamos. En ese sentido lo entendí yo. No, es que, a ver, el desheredado es efecto de el tiro al aire. Ahí tenemos que desarmar unas cuantas cosas. Hay un libro, ya que Tamara dijo esto, porque ahí sería también pensar de nuevo que las singularidades, el tiro al aire no va a aprender nunca. Hay un libro que se llama Buenos y malos alumnos, de Karina Kaplan. Se los súper recomiendo, ojalá lo lean en la carrera, porque ella trata justamente de desactivar estas etiquetas de malos y buenos alumnos. Los desheredados son los que nosotros nosotros dijimos que la escuela y la educación transmite un capital cultural. Transmisión. Si nosotros algunos sujetos no los sentamos a la mesa, va a haber algunos que van a tener hambre. La herencia de este acervo cultural que tiene una sociedad para pasarle Se le corta, a los que recién. Sí, yo pensé que... No se escucha nada, profe. Sí, no se escucha. Ahora volví yo, que me había ido, porque también tuve problemas de señal. Se ¿A le mí corta, se me escucha? A usted sí, Karina, sí. A Paola se le cortaba mucho.
A Paola se le ¿Ahora cortó, sí. mejor? Bueno, retomo ¿Ahora mejor? a Pau y Ahora sí. ahora vuelve Pau. Lo de heredar o desheredar tiene que ver con, decía la profe, el capital cultural que les ofrecemos para valerse en el mundo, ¿sí? Y para hacer cosas nuevas también en el mundo. A ver, Pau, si ahora estás. Profe. Sí. En didáctica vimos, nos mandaron a leer el primer capítulo del Mal de Escuela, el soquete. Y todo lo relacionamos, es imposible ahora no acordarnos del soquete. Sí, lo de PENAC. Todo eso del alumno. Y por eso está bueno, así entendemos un poco más toda la materia, creo yo, con todas estas lecturas, más amplias. Genial, ese libro que con dice el Milva, texto de PENAC. De PENAC. Sí, de PENAC, profe, el primer capítulo. Yo lo imprimí todo, lo voy a empezar a leer después porque me gustó el primer capítulo, sinceramente. Otro librazo, ustedes anoten. Daniel PENAC. Lo de pensar en los desheredados o las desheredadas, quizás tiene que ver con esto que se habla de una profecía de fracaso, ¿sí? ¿Quiénes son aquellos que caerían y aquellas dentro de una profecía del fracaso? Estamos pensando en la escuela, ¿no? ¿Qué sujetos van a ser aquellos susceptibles de fracasar en la escuela? Quizás los que no rinden. Y los famosos de... Los maestros. De a una, por favor. Los llamados de... ¿Quiénes son aquellos sujetos? ¿Maca? Como los llamados desechos de la viñeta que estuvimos trabajando, viene a hacer referencia más que nada a eso, a los que no tienen la misma cultura, a los chicos con discapacidad o otra cultura. Sí, o que provienen de clases sociales desfavorecidas. ¿Están de acuerdo? De los ricos y los pobres, profe. Ahí dice Karen en el chat, los sujetos que no tienen las mismas condiciones económicas. Si la escuela, a ver, las teorías críticas lo que dicen es la escuela no hace nada con esos sujetos que tienen desigualdad económica. Lo mantiene igual, ¿sí? Lo refuerza incluso, porque ahora es un fracasado escolar, ¿sí? Entonces es como que refuerza esa desigualdad económica de origen. Ahora, si la escuela puede ser antidestino, la escuela a través de un maestro, una maestra, un profesor, una profesora, como dice Karina Ratero, en ese caso va a producir herederos y no desheredados. Ahí dice Juan, problemas sociales, ¿no? Cedo la palabra, a ver. Profe, en ese sentido, Cari, pensaba soy lo de la... Soy Severino María José, profe, la que estoy escribiendo. Ah, porque tenés ahí puesto otro nombre, seguro lo usó otra persona sí, también. es la computadora de mi pareja. No, me refiero a problemas sociales, los chicos con problemas sociales, de ese tipo de índole, de que hay mucho tipo de discriminación en las escuelas, que carecen de problemas también económicos y son como un poco así marginados dentro de la escuela. Bueno, y en ese caso, un maestro o una maestra antidestino, ¿cómo operaría? ¿Qué tendría que hacer para que no sea para ser antidestino, ¿no? Sí. Y confiar en él, apostar en él, Tendría no que naturalizar y pensar dar todo por perdido. Justamente doblar la apuesta, como quien dice. Tratar de equiparar las oportunidades, ¿no? Reforzar un poco. Ese maestro tendría que incentivar al alumno, ver su potencial, quizás. Esos chicos que quedan así como un poco, diríamos, en el desecho, en el fracaso, porque son chicos como que lo hacen un costado y no, como que no tratan de ver el potencial que pueden llegar a dar, como el tema de lo que hablaba Daniel PENAC. Él tenía esos problemas, era un chico que se encerraba en sí mismo y bueno,
Él tenía como ese miedo tenía ese miedo a la curiosidad de preguntar o contestar mal las respuestas. Es así, creo yo. Profe, hay compañeros Y como que que están escribiendo en el chat. Sí, alguien trajo Sí, la algo idea. estamos leyendo. Sí. Alguien trajo la idea de Bourdieu, yo justo ahí fue cuando me silencié, no podía silenciarme. Parece que se acuerdan que Bourdieu decía que la escuela ya sabe, esto lo dicen las teorías críticas, a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal en la escuela, ¿no? Dice, a los ricos ya sabemos que le va a ir bien. En ese sentido, lo que estaba revelando Bourdieu es que la escuela reproduce desigualdad de entrada, digamos, porque si ya sabemos a quiénes le va a ir bien, casi que nuestra intervención no sé si sería tan necesaria, porque sabemos que algunos, sin que le enseñemos demasiado, van a aprender, porque tienen un capital cultural de base, porque tienen un acompañamiento, porque tienen cierto capital cultural su familia, sus contextos, que van a aprender. Me parece que acá de nuevo aparece la escuela en esta clase 7, esta idea de la defensa, que la escuela puede ser una gran igualadora, pero eso requiere de una posición, porque ya de por sí los críticos nos dijeron, los mecanismos muchas veces tienden a la producción de la desigualdad. Esto sucede porque la escuela nace atada al capitalismo, a cierta reproducción de las condiciones de clase. Ahora, ¿cómo la escuela puede convertirse en qué posición tiene que tomar el educador para que la escuela sea un espacio de igualación social, ¿no? Me parece que esa es la tensión que se nos juega en esta última clase y nos hace revisar todo el programa de la materia de esta última clase. Ratero dice, no resignar, dice, no bajar los brazos, insistir, prometer y apostar. Preguntaba Karina algo que cómo hacemos nosotros los futuros y liberar, docentes. ¿vieron que y Cami había traído la idea del tiempo, y si ustedes ven en una parte se habla mucho de liberar el tiempo, es más, se toma la idea de tiempo libre, la escuela etimológicamente como aquella que liberó a la infancia del trabajo infantil, ¿no? que puso ese tiempo al servicio de otra cosa, y en un momento, creo que en el procedimiento pedagógico 3, dice tiempo liberado de, ¿no? Cómo esa infancia, que a lo mejor está súper desprotegida en otros ámbitos, que tiene justamente favorable un montón de cuestiones de sus contextos de crianza, sus contextos socioeconómicos, cómo recuperamos justamente el tiempo escolar, el tiempo que ese niño o esa niña está en la escuela para producir otra cosa, para salir de esa alienación que supone la reproducción, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas veces se malgasta el tiempo escolar y no se lo pone al servicio de producir otro tiempo para ese sujeto, ¿no? Otro tiempo distinto al que sabemos que, y esto no quiere decir que en ese tiempo solo lo vamos a proteger y a cuidar, en ese tiempo le vamos a enseñar, esa es el único modo de producir otro tiempo para ese sujeto es convertirlo en un heredero, y para convertirlo en un heredero tenemos que enseñarle, porque si no, si solo lo contenemos, si solo, ¿no? Lo desheredamos, porque si no le enseñamos, seguimos reproduciendo a un desheredado. Esto también pienso cuando muchas veces en ciertos sectores se habla de la escuela para contener, para que el niño no esté en la casa y entonces y para que coma, ¿no? Digo, ¿cómo eso también puede atentar, si no ponemos el conocimiento sobre la mesa, a reproducir a esos desheredados? Profe, como dice Rancière, desatar a alguien de la profecía de fracaso con que llega. Sería, ¿no? Sí, pero para desatarlo, de nuevo, en la mesa tiene que estar el conocimiento. Estos objetos del mundo que dice Brailovsky, que la escuela no los usa idénticamente. Acá me acordaba, creo que con Cari habíamos hablado de la entrevista de Tonucci que le hace el ministro de Educación este año y que contaba que cuando hacemos una receta de cocina en la escuela no tiene el mismo sentido, los mismos propósitos que cuando la hacemos en casa, ¿no? La escuela pone los objetos culturales en la mesa, pero le imprime otro sentido, el sentido que le da el docente en esa planificación, en ese diseño de ese proyecto, de esa acción educativa, ¿no? Acá también vinculando la idea de los objetos que ponemos en la mesa y otro componente más de nuestra cursada, que fue la entrevista de Tonucci cuando habló de los aprendizajes en las casas en este tiempo, ¿no? Pero él dice, bueno, la escuela le imprime un diferencial, no es lo mismo, en un momento decían el mapa en la escuela que el mapa cuando te vas de vacaciones, ¿no? En la escuela nosotros le imprimimos un diferencial a esos objetos de conocimiento.
Hay otra idea que aparece también, que es lo de la utilidad de lo que se enseña en la escuela, si va a ser útil para el mundo del trabajo, si va a ser útil para la vida, y un poco lo que a ver qué entienden ustedes que se plantea con respecto a esto. ¿Se cuestiona esta idea de que lo que aparece en la escuela debe ser útil? ¿Qué es lo que plantean los autores? Sí, lo que dice es el elogio a la inutilidad, que dice que, por ejemplo, da un ejemplo de la matemática en los estudiantes, que está bien estudiarlo, pero muchas veces no se puede llegar a usarlo, por ejemplo, dice, en una parte. Profe. O que no la vamos a llegar a usar, eso quiso decir. Eleonora. Y también esto de... Lo vuelvo a vincular con lo de Penac, ¿no? Que él cuenta desde su experiencia que su profesor, el que lo salva, el que le da un salvavidas, ¿no? El que lo hereda, deja por un lado, digamos, lo que vendría a ser el programa para de alguna manera incentivarlo a él sobre lo que él sí podía, o sea, basándose, dejando de lado la práctica docente para poder entender sus tiempos, porque él decía que no entendía y no podía corresponder a las tareas en tiempo y forma. Entonces el profesor se hace a un lado de su programa para poder, de alguna manera, sacarlo adelante a él, proponiéndole otra cosa, que es lo que hace que después él pueda ser, ¿no?, el escritor que es hoy. Me encanta cómo se van apropiando de todos los conceptos y las palabras. Profe, ¿Quién habló recién? ¿Natalia? No. No, Leonora. No, Eleonora. Bueno, cómo Eleonora mostró un maestro antidestino acá, ¿no? Con esto que trajo. Que un poco lo veníamos diciendo ya. ¿Cuál era el destino de ese escritor que no se podía concentrar, que no, bueno, no sé qué dificultades tenía? Yo hace rato que no leo el texto, ¿sí? Entonces todos tienen que tener la posibilidad de desarrollar su pensamiento, de poner en juego su inteligencia. Y acá me parece que, volviendo a relacionar con la utilidad, ¿sí? ¿Por qué atar a algo útil lo que pasa dentro de la escuela? Ese tiempo liberado, si yo lo ato a la utilidad, ya no es liberado, ¿sí? Estoy sujetándolo a algo. Es muy plantea, perturbador. No, Sí, quería Nati. decir que Rancero plantea la educación para el presente y no tanto como una utilidad para el futuro, lo que dice la profe Cari. Eso está re bueno, porque ustedes acuérdense que la escuela del orden fundante preparaba para el futuro. ¿Se acuerdan la idea de orden y progreso? La idea de pasar por la escuela para un futuro mejor, con una promesa. Estos autores le dan una densidad al presente, ¿no? Y en ese sentido permiten pensar esta idea del conocimiento inútil. Vieron que muchas veces uno en la escuela pregunta, ¿para qué me sirve esto? Y la idea es que está buenísimo que no nos sirva para nada, pero para nada no quiere decir para nada de nada, para nada que lo podamos cambiar por un bien, ¿no? Por un bien concreto. El conocimiento no se pone en una góndola de supermercado, ¿no? No aprendemos análisis matemático porque eso se cambia por un objeto, ni se puede trocar con otra cosa. Esa idea de inutilidad tiene que ver con que el conocimiento se pone al servicio de la imaginación, de hacerse preguntas. En ese sentido desatado, miren si todo lo que aprendiéramos en la escuela estaría atado a mediciones mercantiles. Bueno, sería muy acotado lo que podríamos aprender, ¿no? Porque hay un montón pienso acá en las estudiantes de inicial, también digo, y todas las asignaciones que se desarrollan en la escuela, todas las preguntas imposibles, todos esos marcos de vuelo que le damos a los estudiantes y a las estudiantes, si todo sería para cambiarlo en el mercado, muchas cosas de las que pasan en la escuela no tienen valor mercantil, serían inútiles para el mercado. Son útiles para el pensamiento, son útiles para el desarrollo de una persona íntegra, de una persona que pueda armar un proyecto de vida, que se puede imaginar otros mundos. Entonces hay una utilidad,
pero despegada de la idea de utilidad mercantil. Y eso es sumamente interesante, también para discutir cuestiones, si quieren, más didácticas, de qué es lo que vale la pena ser enseñado en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que, estas son discusiones que son del maestro y también son de las políticas públicas, ¿no? Me parece que está muy bueno la idea del conocimiento inútil, entender qué nos quieren decir con esto del conocimiento desatado de una utilidad, como un elogio a lo inútil. Profe, igual aunque sea inútil, en el camino, por ahí al 90% de los alumnos les es inútil, pero hay un 10%, o dentro de ese 10%, un genio en matemáticas, en cálculos, y termina siendo útil para una minoría, pero... ¿o no? Es que cuando pensás no tiene que ver con el genio, no, cuando pensás en inútil, es inútil no, sí, que vos me digas para qué me sirve. Para pensar que concretamente eso tiene una aplicación en la vida. Yo salgo con eso que hoy hice en la escuela, no, muchas veces es para pensar, para hacerte preguntas, para imaginarte cosas, no es que vas a salir y lo vas a aplicar. Exacto. Esa idea... Profe, esa idea claro, sí. porque voy a... Permiso. Digo esto, pensar la historia, ¿qué sentido práctico tiene? Bueno, igual lo tiene, pero digo, en la vida cotidiana vos decís, yo no necesito saber de historia, ¿sí? O pensar filosóficamente para vivir. En tanto ciudadano y ser social, sí, pero una utilidad concreta, a esto me parece que se refiere. La escuela va a proporcionar oportunidades de hacer cosas que no vas a hacer en la vida cotidiana. Y todo eso que vas a hacer ahí en la escuela te va a hacer una persona diferente y te va a hacer una persona capaz de comprender y valerte mejor en un mundo muy complejo, ¿verdad? Claro, dice bajo otras luces, también hace referencia. Hoy, ¿Cómo, Alejandra? En una parte también decía, esto que ya están hablando de esto, me hace acordar que tampoco había comprendido mucho, que decía que la escuela es como una escuela comunista, pero no comunista como se habla de otro punto de vista, sino como lo común. Ojo ahí con comunista y común, porque son cosas distintas, ¿sí? Común, cuando se habla de común, comunista es una teoría política, ¿no? El comunismo. Cuando hablamos de lo común, es lo público, ¿no? Lo común es lo que es de todos, ¿no? Es lo público, lo común, ¿no? Es eso, el conocimiento, la escuela, la ciudadanía, eso es lo común, ¿no? Cuando hablamos de lo común, hablamos de lo público, es sinónimo de lo público. Claro, Ale, ¿sabés que hoy pensaba en... Brailovsky dice, la escuela comuniza, no dice comunista, dice comuniza, en el acto de hacer común. Ahí lo estoy escribiendo. Sí, no sé quién quería hablar. Profe, no, que esto que estamos hablando, me acuerdo del video de Brailovsky, que en un momento él puso un ejemplo que, bueno, a mí por lo menos me pasó y creo que quizás a varias de las chicas, cuando finalizaban la escuela, que la directora les decía, se van con las mochilas llenas de cosas. Y él decía, no, nos vamos llenos de preguntas, nos vamos sabiendo que somos capaces. Y esto está buenísimo. Está re bueno, Nati, porque eso da la idea de lleno de cosas, es la crítica que va a hacer Paulo Freire a la educación. No vamos llenos de cosas como una pile de conocimientos, como vieron que a veces había una foto en el Museo de Escuelas cuando podíamos ir con los estudiantes, que eran unas vitrinas donde se ponían las pilas de cuadernos que un chico había, vieron que a fin de año las maestras te pegaban un cuaderno arriba del otro y te daban como toda la torre de cuadernos. Bueno, hay una pila que está puesta en una vitrina que te impresiona, ¿no? Porque dicen que son todos los cuadernos y las carpetas de un chico de 1º a 6º grado, y yo les digo que es más alta que una persona, es altísima la torre. Y un poco esa escultura de cuadernos en el Museo de Escuelas que está en la Ciudad de Buenos Aires, un poco tensiona esta idea de que no es ese apile lo que nos lleva, o no debería ser ese apile de cosas como mochila, como decía Natalia, ¿no? Que lo más interesante es qué hicimos con eso en esa mesa que nos sentamos, ¿no? Pudimos componer nuestro propio plato, pudimos inventar, pudimos probar,
pudimos ensayar combinaciones, bueno, entonces ahí algo se ha aprendido. Me parece que esa idea de la pile, de la mochila cargada, Paulo Freire, que ustedes también lo leen en otros espacios, esta idea de la educación bancaria, del depósito, de la acumulación, del conocimiento como acumulación, nos ha pasado a nosotras mismas con Karina. Imagínense que lo que estudiamos de pedagogía y en cada materia habrá pasado, es un recorte, no es toda la pedagogía. Y lo más importante era ver qué hacer con eso con ustedes, no tanto cuánto cargábamos la mochila de la pedagogía en sus espaldas de la formación, sino qué hacíamos con estas clases y con estos materiales que les proponíamos. Esa es la verdadera mochila para llevarse, ¿no? No hace a la extensión ni a la acumulación, hace a otros procedimientos. Bueno, hace la recuperación que se puede hacer, ¿no? De lo que vos trabajas con el niño, porque quizás no tiene que ver con el amontonar cuadernos, sino quizás con un cuadernito solo trabajaste todo el año, pero trabajás un montón de contenidos, de forma oral, con cosas pegadas en las paredes para alfabetizar, trabajas de otro modo, y no hace a lo que vos tenés en ese cuaderno, sino a lo que vos podés retomar el año próximo, cuando ese nene vuelve con la mochila vacía de elementos, pero con otras cosas. Pero no vuelve con la mochila vacía. De elementos, me refiero, a los elementos escolares. Ah, está bien. Sin porque quizás el cuaderno viene vacío, porque viene en blanco, pero el niño viene con un montón de cosas adentro para poder recuperar. Igual justo acá Erika dice, habla de los contenidos, y Brailovsky dice que el conocimiento no sea una lista de contenidos, sino que el conocimiento se convierta en materia de estudio y hay que dar a pensar ese conocimiento, ¿sí? Que es un poco lo que decía Erika. Yo lo traje en palabras de lo que Brailovsky dice en el video. Y no sé, ¿alguien quiere hablar? Male, ¿vos querías decir algo? No sé si sacaste micrófono o cámara. Está bien interesante, hay más cosas. Dale, porque Brailovsky en un momento dice que el contenido es un bello pretexto para llegar a prestarle atención a las cosas y transformarlas. Bien. Justo lo que decía la profe Karina. Y ahí tenés que no hay una, o sea, la utilidad es la transformación, la utilidad es poder someter a nuestras inteligencias, a ver, incluso piensen en esto, el maestro y la maestra no tienen la verdad, lo que se está poniendo sobre la mesa es algo que a ellos también, a nosotros también nos interpela, y que todo el tiempo estamos pensando también sobre eso, ¿sí? No es un conocimiento cerrado, no es un conocimiento que podamos delimitarlo, no tiene límites. Piensen en esa potencialidad de la escuela. En didáctica hablamos como en cuanto a la relación del maestro con los alumnos, hablamos de una retroalimentación durante el proceso. Exacto, ¿no? Eso también lo dice Freire, ¿no? Solo podemos enseñar si somos siempre aprendientes o aprendices. Yo esta semana me topaba con una situación más didáctica, pero que interpela esta idea de la pregunta, esta idea de es la excusa, es algo para hacerle algo a eso, para transformarlo, para interrogarlo. Un niño viendo el tema de los tropismos, no sé si alguna se acuerda, el tema de por qué crecen las plantas, ¿no? Que son sensibles a la luz, que las raíces van hacia abajo porque hay una gravedad que las tracciona, por eso van para abajo y no van para arriba. Bueno, la profesora estaba explicando estas cosas en un último año de la primaria, ahora en tiempos de pandemia, y un niño le preguntó si con esto de que las raíces tenían que ir para abajo porque había gravedad, ¿qué iba a pasar con las plantas cuando se pudieran plantar en el espacio? Porque en el espacio no hay gravedad. Entonces, ¿qué pasaba con ese tropismo que tienen las plantas con la fuerza de gravedad? ¿No? Digo, ya no importa tanto los tropismos, lo interesante es lo que se puede preguntar un niño, tanto que fue motivo de pregunta para la propia maestra, y había
películas futuristas y hay experimentos aparentemente, por lo que me contó la maestra, de plantaciones en el espacio, ¿no? En estas pruebas que hacen los que en el espacio. Pero fíjense, digamos, lo más interesante fue a dónde lo pudo llevar esa idea. ¿Se corta? Lo interesante es dónde pudo ir ese niño a partir de ese conocimiento, ¿no? El desafío que le generó pensar a las plantas en otros espacios, qué pasaría con esos tropismos que tiene la planta. Eso es lo más, ahí se está aprendiendo, ¿no? Está haciendo algo, se está interrogando ese conocimiento, no solo se lo está repitiendo, me está haciendo imaginar posibles interrogaciones a ese conocimiento y posibles investigaciones, porque aparte para poder contestar esa pregunta hubo que investigar, ¿no? Hubo que seguir buscando a ver qué más podía alimentar esa discusión o ese intercambio. En filosofía vimos a Walter Cohen y a los niños, y la filosofía con los niños, digamos, y la importancia de la pregunta en la etapa de infancia. Buenísimo el tema. Sí, Walter Cohen tiene todo un desarrollo de filosofía con niños, y hay un libro a las que les gusta mucho y se quedaron con ganas de seguir leyendo a Paulo Freire. Paulo Freire tiene un libro que se llama Pedagogía de la Pregunta, les podemos pasar, yo tengo una parte digitalizada, Cari, que se las podemos compartir, donde él conversa con un pedagogo chileno y justamente habla de la necesidad de poner de nuevo la pregunta con mucho valor en la escuela, ¿no? Él dice es Pedagogía de la Pregunta y pone Cari. Él dice, justamente en América Latina, la pregunta estaba asociada a los que se sublevan, a los que cuestionan, y como venimos de muchos regímenes, o de muchos años de regímenes autoritarios, la pregunta ha sido acallada, ¿no? No queríamos, ¿cuánto que pregunte este pibe, no? Ya como la pregunta molesta. Y él habla justamente de la necesidad de que la... Sí. Las niñas preguntan ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno no les quiere contestar, pero detrás de ese por qué está la inteligencia, digo, qué importante darle lugar al por qué, o al cómo, o al cuándo. Y bueno, y esta cosa del adulto, bueno, no, porque vos sos muy chico, no te lo puedo explicar, o te lo sacás de encima, ¿no? Y la escuela justamente es el espacio para la pregunta, es el espacio para que el niño y la niña pueda decir todo eso que muchas veces los adultos en otros contextos no quieren oír. Estaba buscando mire, este es el libro, este es una de las versiones, tiene muchas tapas distintas porque este libro se editó muchas veces, pero encontré acá este pedacito que yo me puse en el margen excelente, vieron que uno se hace sus propias marcas. El estudiante debe conocer de antemano la respuesta a la pregunta que se le hará. En cambio, él dice, esto pasa cuando hay una pedagogía de la reproducción, ¿no? Los pibes ya saben la respuesta de lo que les vamos a preguntar, porque se genera como una burocracia, dice, ¿no? De la pregunta, no es una pregunta verdadera. En cambio, si les enseñamos a preguntar, tendrían la necesidad de preguntarse a sí mismo y de encontrar él mismo las respuestas de una manera creativa. Es decir, que participaría en un proceso de conocimiento y no estaría simplemente limitado a responder una determinada pregunta basándose en lo que le han dicho, ¿no? Los metemos en una exploración, los ponemos como parte, el sujeto forma parte de esa exploración para poder arribar a la respuesta. La respuesta ya no está dicha, ya no se la dice ni el texto, ni se la dice el maestro, ¿no? A veces ustedes nos preguntaban las preguntas que nosotras poníamos en las clases, me acuerdo al principio decían, las tenemos que entregar y las tenemos que responder, y la verdad es que esas preguntas no eran una guía de los textos, ¿no? Eran preguntas que permitían conectar textos, preguntarse cosas con otras materias, con cosas que ustedes ya vienen pensando antes de entrar al profesorado. Después con el tiempo eso lo fueron advirtiendo, que no eran guías de preguntas, ¿no? Que eran otra cosa, que era otro salto el que esperábamos que ustedes hicieran con esas preguntas que nosotras les íbamos poniendo a lo largo de las clases, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a esa burocratización que se hace en la escuela de la pregunta, ¿no? La pregunta es para buscar en el manual en qué página está,
¿no? De esas prácticas venimos. Pero no queremos volver a ellas, queremos ponerlas en tensión acá en el profesorado. Ahí puse, Pau, en el chat, que esas preguntas invitan a pensar, a relacionar, a comparar, a buscar ejemplos, ¿sí? A pensar la realidad. Y acá es importante que no es si hubiéramos charlado sobre nada, ¿no, Cari? Porque esto también pensándolo cuando uno cierra una materia, cuando vayan a dar el final. No podíamos arribar a esto si nos hubiéramos juntado a charlar de lo que pensamos. Fue con materialidad, pusimos en la mesa cosas, ¿no? Esto no es nos juntábamos cada 15 días los martes para ver qué onda la pedagogía, sino que de nuevo, fíjense lo importante del conocimiento de la disciplina que uno tiene que tener, y acá ustedes lo van a trabajar cuando estudien cada campo disciplinar, ¿no? La matemática, las prácticas del lenguaje, el mundo social y natural, porque hay que poner algo en la mesa para poder hablar y para poder crear y para poder relacionar, ¿no? No es sobre la nada. Entonces, esto también para pensar que estas discusiones ustedes lo vienen haciendo muy bien, cuando van refiriéndose al texto, ¿no? Fueron mucho diciendo cuando leímos esto y otros textos de otras materias, o sea, no estamos haciendo un divague pedagógico, vamos y le ponemos nuestra cuota de interpretación, de relación sobre esos objetos que con Karina decidimos este año y con Mónica poner sobre la mesa de la pedagogía. Entonces, esto es muy importante, porque no es que nos sentamos a conversar. Para poder conversar sobre esta parte del mundo, que es la pedagogía, necesitamos de cosas concretas, de ideas, de autores, de bibliografía, algunos en formato papel, otros en formato más audiovisual, pero eso también es importante, ¿no? Que es sobre algo, no es sobre la nada, y entonces por eso hay que leer, porque ese es el plafón desde donde después poder hacer una intervención fundamentada, relacionada, ejemplificada, que es un poco las intervenciones que están haciendo, ¿no? Denota que son desde algún lugar del texto, y a veces hay que hasta leer un pedazo, ¿no? Como hizo Karina, como hicieron algunas de ustedes, ¿no? Hay que ir a leer ahí para, sobre eso, decir, bueno, yo pienso esto, yo lo relaciono con esto, eso es importante también. Claro, y eso se relaciona con la herencia, digamos. Nosotros seleccionamos una parte de lo que la pedagogía dice, una parte de lo que se ha escrito, obviamente, porque siempre hay una selección además, y les pasamos esto para que ustedes también con eso hagan y piensen y relacionen y traigan sus ideas. Si así no fuera, estaríamos produciendo desheredados y desheredadas, ¿no? Está bueno, Cari, porque está bueno que ustedes reconozcan ahora en el proceso de elaboración de toda la materia cuál es esta herencia, o sea, cuál fue la herencia que tienen. Ustedes siempre pasa cuando se van pasando los años de la formación, que van advirtiendo, y lo hemos charlado en algún momento ahora, que me apreció la imagen de Leonora, ¿no? Que en algún momento lo hemos charlado, cómo se sentía a mitad de año cuando hicimos ese Padlet del viaje, y ustedes ya ponían ahí que se encontraban distintas y distintos, con un salto cualitativo, conociendo otras cosas, otras lecturas, otras ideas, cosas que no se habían preguntado hasta el momento, preguntas que las tenían, pero las complejizaron. Entonces, si ustedes van a registrar esa herencia en cada materia, habrán, o dice Karina también, o varias respuestas posibles sobre una pregunta que tenían. Bueno, ese es como el registro de que entonces están sentándose a la mesa de los heredados, ¿no? Que el instituto los ha puesto y las ha puesto en esa mesa para, digamos, heredar algo de esta cultura en estas materias, o cómo se presentan las materias en el campo de la formación. Esto es muy importante, ¿no? Ser consciente de la herencia, que es ese salto cualitativo que yo reconozco cuando termina el año, cuando termina cada materia, y me veo que no estoy igual, que puedo otras cosas, que sé otras cosas, que me hago otras preguntas. Bueno, si eso pasa, bueno, pasó el aprendizaje, ¿no? Y también ustedes tienen que ser conscientes de registrar sus propios procesos. Y lo interesante me parece también es pensar, Pau, y vamos enlazando con el término diversidad,
es que cada una y cada uno va a aprender diferentes cosas y de diferentes maneras y quizás en diferentes tiempos. Y quizás vuelva a leer el texto dentro de un año y le pasen otras cosas cuando lo lee, ¿sí? Entonces, esta escuela, este orden fundante que producía sujetos homogéneos y que las teorías críticas van a denunciar diciendo que esto lo que está reforzando la desigualdad y está al servicio de un orden capitalista, ¿sí? La escuela que nosotros y nosotras queremos, esta escuela que se defiende y que esperamos que sea emancipadora y democratizadora, atiende, no sé si la palabra es atender, opera con la diversidad, ¿sí? Trabaja con y para la diversidad. Quizás por ahí, Pau, encontrás alguna palabra mejor, porque atender no es la mejor palabra, ¿sí? Sino que es una escuela donde la diversidad se expresa, tiene lugar, sí. Sí, podemos pensar que la pone en valor, ¿no? Ya que estudiamos que la escuela, la racionalidad del orden fundante, justamente no es que no había diversidad, sino que no la ponía en valor, la consideraba un problema. ¿Se acuerdan de esto? No es que no había diversidad, siempre hubo diversidad, el mundo es diverso. Nada más que para esta escuela tradicional, este orden fundante, ¿se acuerdan que era un problema la diversidad? Bueno, había que esto que está diciendo, combatirla. había que combatirla, exactamente. El triunfo de la escuela era justamente combatir esa diversidad y producir sujetos homogéneos. Bueno, esto que está diciendo Cari, ¿no? Estamos pensando en la diversidad como un valor, ¿no? Que en tanto esos que se sientan son todos diversos y encima no nos importa quiénes son en el sentido de que no vamos a juzgarlos por su pasado, por lo que traen, por lo que son. Y no solo eso, sino que los vamos a reconocer en esa mesa a todos como sujetos diversos y que esa mesa es interesante porque son todos diversos, es más potente en tanto cada vez pongo más en valor en esa mesa lo diverso. Bueno, ahí vamos a tener una mesa que es un banquete más que una mesa, ¿no? Una buena mesa educativa. Me encantó, la mesa hoy fue una imagen súper potente para pensar la educación, ¿no? Digo, es interesante que la usó, pero me parece que nos la recontraapropiamos esa imagen de la mesa. Profe, quería decir algo hoy Brailovsky en el video decía lo que pasa en el aula, la conversación que se da en el aula, abierta, desinteresada, documentada, y pensaba cómo se da acá fuera de la escuela, fuera de las paredes de la escuela. Me parece increíble y maravilloso cómo se da en este contexto, que no estamos en la escuela y sin embargo tenemos esa conversación desinteresada, abierta, documentada, que nada, quería rescatar eso. Sí, Nati, ¿y sabes qué? ¿Y cómo nos costó? Porque al no estar acostumbrados a hacerlo por esta vía, teníamos temores, pensamos también en los que no pueden acceder al Meet y entonces lo grabamos, ¿no? Y esta necesidad que tenemos de interactuar y esta necesidad de que la palabra sea dicha y no solo escrita y leída, ¿no? Y esta ida y vuelta, como decía una de las estudiantes recién dijo, retroalimentación, ¿no? Entre todos, docentes, estudiantes entre sí, escuchar al otro es lo que nos va enriqueciendo, va disparando nuestra inteligencia también. Y esto de escribir, ¿no? Vos decís esta práctica, es impresionante si recorremos los Zoom y los Meet, y en este último veo, aparte de que somos muchísimos porque hemos juntado comisiones, pero particularmente vino mucha gente hoy, cada vez fueron más una conversación, ¿no? Cada vez se sintieron más, si ustedes mismas se deben y mismos reconocer, más autorizados, ¿no? Algo fue pasando, que hoy hubo muchísima participación, algunos nos conocíamos, otros no, para la profe, para ustedes, porque son de diferentes carreras, de diferentes comisiones, y fíjense que eso también, ¿no? Profesorado, somos cualquiera que nos sentamos a pensar la pedagogía, ¿no? A veces también en la escuela, bueno, el que es del A, el que es del B, ¿no? Como la escuela a veces nos pone adentro de esos cuadraditos, acá también tenemos cuadraditos, los del MIT, pero no importaba tanto, ¿no? Acá hay un montón que estarán mirando la pantalla y dirán a esta o este
lo vi por primera vez, no sé quién es, pero no importa, porque lo que nos convoca es este objeto de conocimiento que pusimos sobre la mesa, eso nos convoca, somos perfectos desconocidos, dice Cari ahí en el chat, y es lo mejor que nos puede pasar, porque como somos perfectos desconocidos y no tenemos ningún juicio sobre quién es el otro y la otra, podemos hablar así como estamos hablando, ¿no? Y diciendo todo lo que queremos decir. O sea que esto que estamos pensando, Karina. Sí, que justamente abrimos paréntesis en esta mesa. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, tenemos una excusa para aprender. En ese sentido está bueno que cuando se sienten, a lo mejor es bastante usual que vuelvan a los Zoom para tomar nota, a veces quieren estar más concentradas y después a lo mejor los miran y toman nota, que vean ese proceso, ¿no? De cómo vamos construyendo esta mesa, qué objetos pusimos, cómo se fue armando ese plano de conversacional que tomaba Natalia, que Karina recién recuperaba, ¿no? Esta conversación en torno a algunos objetos que seleccionamos con Karina para este año en particular, ¿no? Y que nos permite hoy hacer este cierre y reconocer que es un punto nuevo de partida, ¿no? Nosotras siempre pensamos en un viaje, ¿se acuerdan que hicimos paradas a mitad de año? Ahora vamos a hacer una última parada que es este fin de año, el cierre que cada una y cada uno haga de la materia, pero es un relanzamiento, ¿no? Es un relanzamiento en el sentido que seguramente el cierre es nuevas preguntas, nuevas ideas. Estaría buenísimo que se den una vuelta por el Padlet sobre las preguntas que le hicieron a la pedagogía y vuelvan a pensar qué nuevas preguntas hoy le harían. Seguramente ese Padlet hoy a otro Padlet, ¿no? No solo por la pedagogía, por todas las materias que cursaron. ¿Y qué desafío hicimos a la virtualidad, ¿no? Esta idea de la escuela, si no estamos adentro del instituto, nuestra pregunta con Karina era, estos estudiantes ni pisaron casi el instituto, y sin embargo la afiliación a lo educativo aconteció. Estamos afiliadas a haber aprendido, haber enseñado mutuamente en este espacio, que no son las paredes claramente del Instituto Echegaray, pero que armaron una condición, ¿no? Como que la escuela es una condición, no es tanto un espacio, ¿no? Es una condición. Bueno, hemos dejado algunas semillas plantadas, no sabemos para qué escuela van a ser ustedes, maestras y maestros, porque la verdad es que no sabemos mucho de la escuela que vendrá, pero sí hemos aprendido un montón sobre los modos de armar condición escuela, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, especialmente los profesores, muchísimo. ¿Cari? Profe. Sí, Helio. No, que rescato Diga. esto de todo lo que usted dice, digo, y a lo que veníamos, ¿no? De la vinculación y de la reciprocidad, digo, cómo todo este contexto nos encontró a todos docentes como alumnos, ¿no? En reinventarnos, tanto docentes como alumnos, ¿no? Digo, y haber compartido y haber transitado todo esto por medio de la tecnología, digo, que creo que fue algo más que recíproco. Se tuvo que repensar y reescribir la enseñanza. Y quizás más que ese repensar y reescribir como estudiantes, nos va a ayudar, creo, a repensarlo como futuros docentes, porque nos lleva a ver otro mundo de la educación que quizás no venimos acostumbrados. Porque la educación son las paredes adentro de la escuela y esa gran estructura de lo educativo, que ahora traspasó todo. Porque, como decía la profe, estamos en la pantalla, que nunca nos imaginamos estar en la pantalla haciendo estos intercambios. Esto que irrumpió, ¿no? Irrumpe algo que descoloca, que nos coloca en otro sitio y que nos llena de preguntas, ¿no? Y está bueno hacerse preguntas, porque si no uno se aferra a lo que ya sabe, a lo conocido, a la comodidad. En el texto hablaba un poco de la incomodidad que implica interpelar el mundo, pensarlo, repensarlo. Y la escuela no va a ser siempre la misma, ni es la misma que fue en otro momento, y bueno, y hoy la escuela es otra cosa. Y bueno, rescato lo de las preguntas y lo de reinventarse.
pero no de cualquier modo, porque vos te reinventás quizás de una manera que dejás afuera a algunos, ¿no? Sí, Hay y formas y formas de reinventar. Y esa reinvención, digo acá de nuevo, todos los ojos abiertos para el mercado, ¿no? Porque el mercado todo el tiempo nos propone reinventarnos, ¿no? Los productos se le cambian 2, 3 cosas y se lanza un nuevo producto. Acá también de nuevo, tratando de cuidar a la educación, siempre que no sea un bien que se reinvente al calor de las demandas del mercado, ¿no? La educación siempre tiene que ser, esto lo dice nuestra ley de educación, un bien que quede por fuera, ni siquiera que es un bien, ¿no? Es un derecho, justamente por eso no es un bien, que quede por fuera de las disputas del mercado, ¿sí? Que quede por fuera de las disputas del mercado. Eso lo van a profundizar cuando trabajen la ley de educación y demás, pero seguramente ya en campo, en la práctica, han trabajado fuertemente la idea de la escuela, la educación, perdón, no la escuela como derecho y no como bien, ¿no? Entonces nos reinventamos no para hacer un producto más bonito de la góndola o para cambiar algo para ser intercambiado en el mercado, ¿no? Nos reinventamos para saber cómo siempre poder garantizar en el contexto que sea, en el menos pensado como fue un derecho, ¿no? Me parece que ahí está la clave, ¿no? Quizás lo que nos comió la cabeza a los profes y a los maestros y a las maestras este tiempo, ¿no? Cómo seguir dando continuidad, no tanto a las formas, porque las formas se alteraron todas, pero sí al derecho. A eso sí le quisimos dar continuidad, con lo que se pudo y con lo que no se pudo, con las limitaciones, sabiendo que hay cuestiones que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas, con los estados, con las historias de la educación y las acciones políticas y los programas continuados, descontinuados, el acceso a la tecnología, ¿no? Cuestiones que muchas veces hemos dicho, estas no están a nuestro alcance, pero las que sí están a nuestro alcance, pensar cómo las diseñábamos para que el derecho se garantice, ¿no? Me parece que en eso también, más allá de los textos, es un aprendizaje que nos llevamos, ¿no? Erika dice, no dejar a nadie en el camino. Bueno, lo hemos intentado en las cosas que estuvieron a nuestro alcance. Hay otras que sabemos que nos exceden. Cari, no sé si, porque vamos redondeando las 2 horas, les podemos anticipar un poco, más allá de lo que ellas quieran decir o escribir, cómo vamos a ir cerrando esta materia. Te iba a decir eso, si vamos contando... Claro, la idea es poder contarles ahora cómo seguimos, porque en términos de contenidos, de textos y cuestiones a pensar, esta era la última clase. Estuvimos trabajando el glosario, ¿sí? Que todavía no está cerrado, cada uno dentro de su curso, ¿sí? El glosario es algo que vamos a trabajar durante estas semanas que quedan de clases. Creo que más o menos ya entendieron todos y todas cómo es la dinámica. Ustedes van a ingresar al glosario y van a decir si se encuentran, pueden elegir cualquiera, van a escribir con sus palabras y pueden hasta citar fragmentos de algún texto, obviamente indicando de dónde lo obtuvieron. Ese material creemos que es de mucho valor para pensar la materia en general, para preparar el final. La idea también es proponerles, ahora Paula nos va a contar un poco, se lo vamos a ofrecer la semana que viene esto, una estrategia dinámica para preparar el examen final. Exacto, lo del glosario es, bueno, hay gente que todavía no participó. Además de tener clases de tutorías, ¿no? Para Sí. el examen final. En relación al glosario es darse una vuelta si no se dieron una vuelta todavía. Con Cari quizás agreguemos algunas palabras más o conceptos más que palabras de las últimas clases. La idea es ver si lo podemos tener terminado. Cuanto más terminado lo tenga cada comisión, mejor, porque va a tener más material esa comisión para sentarse a armar el final. Entonces, si bien no vamos a publicar clases, las clases terminan, digamos, la primera semana de noviembre, o sea que todos estos días es para darse una vuelta por el glosario. Si ya hicieron una palabra, pueden hacer otra, digamos, eso, hacer más palabras las ayuda también a estudiar a las que se animen a hacer más definiciones. Y sí, la semana que viene vamos a estar armando con Cari y subiendo un foro nuevo que se llame Foro Preparación del Final, ya vemos qué nombre le ponemos, después se los anunciamos por las noticias que les mandamos.
y les vamos a enseñar a ustedes, a lo mejor alguna ya lo hace con un tutorial, a crear un propio Padlet. Nosotros hasta ahora las hicimos participar de un Padlet, ¿no? Pero es una estrategia que es una aplicación muy sencilla, que es gratuita, que se navega desde los teléfonos, que se navega desde la computadora. Les vamos a subir un tutorial para que no se pierdan, pero es muy sencilla. Y cada estudiante va a armar un Padlet con ese tutorial, va a elegir un fondo, vieron que les pusimos el faro, nosotras, bueno, esa aplicación permite poner un fondo que uno quiera, permite ponerle un título a ese Padlet, ¿no? Uno va editando y lo va construyendo a la medida que cada uno lo quiere construir estéticamente. Y así como hablamos de un viaje todo este año, la idea es que ese Padlet muestre un viaje. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que un viaje tiene distintos componentes? Tiene nortes, tiene brújulas, tiene detenimientos, ¿no? Entonces, la idea es que les vamos a hacer como un punteo de que si ese Padlet fuera el viaje de este año, les vamos a ir pidiendo que recuperen los mojones, los hitos, las preguntas, las ideas, ¿no? Pero va a estar muy pautado en la consigna que queremos que cada una recupere en su Padlet. Vieron que el Padlet permite hacer como posteitos, como si fueran los papelitos que uno pega en la heladera, ¿no? Bueno, ustedes van a ir haciendo una serie de posteos con unas indicaciones que les vamos a dejar claramente señaladas con Karina. Entonces, cada una va a pegarnos el link. Vieron que nosotras les pegábamos un link del Padlet. Bueno, cada una nos va a pegar su link del Padlet. O sea que nosotras, antes de que ustedes lleguen a una instancia oral, porque los finales se van a organizar por estos medios, por el Meet, por el Zoom, ya después les vamos a contar cuando llegue diciembre cómo va a ser, el link para cada estudiante. Tamara. Eso yo le iba a preguntar. ¿Todos van a ser orales? ¿Sabes? Si hablo en general de todas las materias, ¿van a ser oral todas? A ver, esto Cari se presentó ayer, el tema, lo que yo vi en el régimen académico es que hay un momento donde uno intercambia de manera con el docente de manera sincrónica, que es esto, como decís, de lo del oral. Los cierres todas las materias tienen que tener un cierre este año, o sea, no cierran solamente con lo que ustedes cursaron o hicieron mientras cursaron, ¿sí? Y también es verdad que hay cursadas distintas, algunas de ustedes pudieron ir completando tareas, foros, ¿sí? Y algunas se sumaron más sobre el final o no pudieron seguir ese ritmo. Entonces también con Karina vamos a ir contando quiénes pueden ir armando eso para dar ese oral, que es donde nos van a mostrar ese Padlet y nos van a contar cómo lo armaron. O sea, va a ser eso, ¿no? El Padlet va a ser la previa, digamos, de después sentarse y contarnos cómo lo armaron, cómo lo pensaron, en un ratito de Meet, no en 2 horas, ¿no? En un ratito de Meet con cada una. ¿Quiénes lo pueden hacer ahora en diciembre? Porque vienen leyendo, porque pudieron venir participando, y quiénes, con Karina, las vamos a acompañar para que esto lo cierren en marzo, ¿sí? También nosotros podemos decirle a alguien, mira, estás en condiciones de hacerlo ahora, y nos diga, no, yo prefiero en marzo. Eso también el estudiante es libre de decidir, obviamente, cuándo. Pero en principio, ¿Eso nos van a avisar ustedes por privado? Sí, nosotros vamos a notificarles a cada una, según nuestra planilla de cómo fuimos, según como nosotras vimos el desarrollo de cada una, cuando subamos la consigna, también vamos a notificar a cada una por un correo privado, quienes para nosotras por el recorrido está en condiciones de elaborar eso ahora, con un acompañamiento que va a ser también una clase optativa durante noviembre para charlar sobre cómo van con eso, y a quienes les vamos a ofrecer lo mismo. Se pueden sumar en noviembre si quieren escuchar, pero les ofreceremos en febrero otra clase más, porque consideramos que no pudieron hacer el mismo ritmo que las otras compañeras, y ofreceremos 2 tutorías a esas personas, ¿no? Una hora, otra en febrero, y van a poder defender ese Padlet en la instancia de marzo, ¿sí? Digamos, esto es coherente con lo que llamamos un proceso, ¿sí? Cuando hablamos de los trabajos sin entregar, acuérdense que nosotros hablamos de que la materia se cursa en un proceso, no se entrega todo junto al final. Una cosa es que todavía no hayan, no sé, participado en el foro de la igualdad.
Y otra cosa es que digan, yo no escribí la pregunta en el Padlet de principio de año, ¿no? O sea, eso hace la diferencia. Nosotros no queremos que nadie ahora en una semana resuelva 50 actividades, porque eso no hablaría de un proceso de aprendizaje. Entonces, si a alguien le falta leer la clase 7 o no participó de la clase 6, es una cosa. Ahora, si alguien no entregó la viñeta que hicimos antes de las vacaciones de invierno, bueno, esa persona seguramente la tenemos que acompañar de otra manera para rendir en marzo. ¿Se entiende? No es lo mismo. Me atrasé una clase a que me quedé en la clase 2. No es lo mismo. Y está muy bien que no sea lo mismo. No tiene que ver con castigar a nadie, tiene que ver con que con Karina tenemos que trabajar y acompañar de otra manera al que le faltan más cosas, ¿no? Digo, esto habla de acompañar a cada uno en el momento que está. Sí, Cari. No, me parece que quizás puede generar confusión porque todavía nosotras no contamos qué es lo que les vamos a proponer que pongan en ese Padlet. Tengan paciencia, en una semana. Ahí, por ejemplo, Violeta pregunta si es una red conceptual y no es una red conceptual. Va a hacer una serie de propuestas. La idea de este Padlet no es una actividad que vamos a evaluar ahora, sino es utilizarlo como una herramienta más para que ustedes armen su examen final, ¿sí? Entonces, sería como una guía de hacer foco en determinadas cuestiones para el examen final, ¿sí? No sé si esto aclara un poco. En el caso mío, yo algunos estudiantes que tenían que rehacer la actividad de la viñeta todavía estoy recibiendo, ¿sí? Cuando hay que rehacer, ya lo habían entregado, tienen que reescribir algo. Aclaro por las dudas porque por ahí... Pero me parece Sí, que lo que dice en la mi profe caso... Paola es que cada una de ustedes o cada uno de ustedes también. A ver. Cada uno de ustedes y cada una de ustedes sabe si ha podido leer las clases, los textos, si ha podido ver los videos, qué tiempos necesitan para preparar la materia para poder contárnosla a nosotras en un examen final, ¿no? Profe, una Es consulta. como si en ese... Sí. Vale, dale. No, pregunto, si en el Padlet, o como se diga, ¿lo vamos a poder ir editando o se entrega en una fecha? No, ustedes lo editan perfecto. hasta el momento del final, ¿no? En el momento del final, nosotras, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder abrir, no sé, se presenta Malena, Alejandra, Eleonora y Milva, entonces nosotras vamos a mirar, por eso ustedes van a pegar el link del Padlet, y nosotras vamos a poder ver que quedó hasta el día del final. Entonces lo miramos con la profe y seguramente en esos 15, 20 minutos que se supone que es un final, si todo viene bien, vamos a intercambiar y le haremos preguntas sobre esa construcción que hicieron, ¿no? ¿Por qué elegiste esto y por qué lo vinculaste con esto? ¿Por qué se te ocurrieron estos conceptos? ¿No? Entonces ustedes, no es que lo y nosotros se los vamos a corregir, sino que ustedes dicen, bueno, no sé, nosotros les diremos, las que se van a presentar en diciembre,